En este primer bloque vamos a hablar sobre el tema de la desocupación, los niveles de responsabilidad que analizan, por ejemplo, jóvenes dirigentes gremiales, políticos, de algunos gremios que tienen que ver con la actividad privada, otros con la actividad pública, de mucho predicamento en Santa Fe, algunos en la actividad política concreta, otros, por ejemplo, que vienen del sector estudiantil, sobre todo Santa Fe, ¿no? Santa Fe en la cima de la desocupación nacional, ¿no? Es decir, también si hay alguna autocrítica de la parte dirigentes gremiales o políticos, es decir, de lo que estamos haciendo, de lo que se puede hacer o no se puede hacer en Santa Fe. Mariano, o cómo es el diagnóstico de tu tema, ¿no? Bueno, la verdad que es un tema muy complejo, es un problema no solamente santafesino, y podríamos decir no solamente argentino, sino un problema mundial, como gustan hoy referir muchos dirigentes políticos. Y nosotros creemos que esto es fruto de una profunda concentración de capitales y de un avance tecnológico que pulsa día a día más mano de obra. Lo vemos en nuestra ciudad con una cervecería que va a tener una profunda transformación tecnológica que va a emplear mucha menos mano de obra, o algunas estaciones de servicio que con 4 empleados se manejan las 24 horas. Y creemos que esto requiere un cambio profundo, que no se pueden ensayar los experimentos que hemos ensayado hasta ahora de paliar a través de un fondo de desempleo, alguna cuota solidaria o alguna caja de alimentos para mantener tranquila a la gente, sino que se necesita realmente una profunda transformación social, un profundo consenso que provoque lo que nosotros denominamos una drástica reducción de la jornada laboral. Ajá. Nosotros creemos que sin tocar los salarios, hoy con la misma mano de obra, reduciendo la jornada laboral, podríamos multiplicar y producir un cambio drástico en la ocupación de mano de obra. La tecnología lo hace posible, por supuesto que insistimos, sin tocar el salario, bajo ningún aspecto. Susana, ¿cómo lo ven ustedes? Y si hay alguna autocrítica también de la dirigencia gremial en este tema, llegar al tope de la desocupación en Santa Fe. Fundamentalmente pienso que es responsabilidad casi exclusiva de, por una parte, la orientación política de los programas económicos que se implementan, y por otro lado, de los empresarios. Lo que acaba de comentar mi antecesor, creo que es muy claro, la concentración económica es tremenda. En Santa Fe no hemos visto inversión de capitales de ninguna naturaleza, y esa pequeña reactivación económica que se vio en los últimos meses no tiene nada que ver con la generación de empleo. A nosotros nos preocupa seriamente que todos los esfuerzos los estemos haciendo los trabajadores y lo esté haciendo la dirigencia sindical, porque vos me preguntás alguna autocrítica, y yo me pregunto hasta cuándo nosotros podemos seguir soportando la situación para que no se caigan las empresas. En el aspecto que nos toca a nosotros directamente, que son los establecimientos privados, aproximadamente un 45% de las empresas está sostenida hoy exclusivamente por los trabajadores, por el sindicato y por la obra social. ¿Por qué? Porque le adeudan salarios, porque no le pagan las horas extras que trabajan, porque no nos pagan los aportes sindicales, porque no pagan los aportes de obra social. O sea, ¿vos ves en eso una responsabilidad empresaria, no política del gobierno? No, dije las dos. ¿A las dos? Dije las dos. Y a los dirigentes sindicales que dicen, dije bueno, pero sin embargo llegan las elecciones y apoyamos al gobierno. ¿Cómo se entiende? Se entiende en la realidad política de que este país, el conjunto de la población vota a este gobierno. Yo creo que acá no podemos ser ajenos a lo que sucedió hace un año atrás, 14 de mayo de 1995. Por supuesto que hay una diferencia con la elección que pasó el domingo, pero de todas maneras el conjunto de la ciudadanía expresa un cambio en la política económica, pero considera que el único partido que es capaz de transformar esa realidad
que estábamos mencionando anteriormente sigue siendo el justicialismo. Por lo menos eso se planteó el año pasado a nivel nacional y se planteó en nuestra provincia posteriormente. Entonces, evidentemente... Y en nuestra ciudad de Santa Fe también. En nuestra ciudad, exacto. Por ejemplo. Nacional, provincia, sí. ciudad. Es decir, nosotros consideramos que la política económica debe cambiar, que se debe proteger el empleo, que se deben generar políticas tendientes a favorecer la implementación de créditos para la pequeña y la mediana empresa, que además deben cambiar, por supuesto, las tasas de interés y que la banca debe, de alguna manera, favorecer a la producción. Hoy se han terminado los bancos regionales, que eran los que de alguna manera fomentaban la producción de esa región donde se desenvolvía. Entonces, evidentemente hay muchas cosas por hacer, pero esto se le está exigiendo al mismo partido político que se vota. A ver, Ariel, ¿ustedes coinciden o no? Yo creo que existe una responsabilidad objetiva del gobierno, que es quien le toca conducir los destinos económicos del país. Esta responsabilidad objetiva, es cierto que hace un año a este gobierno lo votaron y este gobierno tiene legitimidad política para llevar adelante las políticas que está llevando adelante. Lo que sí es cierto es que está dándose en este momento una sensación de hastío que está vinculada no solamente con el tema de la desocupación, la subocupación y algo también que es muy grave, que es la precarización del empleo, vinculado a la falta de otras actitudes que dentro de este contexto de crisis son necesarios reclamarles a cualquier gobierno, como es una prístina claridad y honestidad en el manejo de los fondos públicos, como es una mínima conducta no frívola, sino seria, respecto del manejo de la cosa pública. Creo que esto es lo que... Porque si nosotros analizamos, hace 8 meses, en octubre, teníamos apenas 0,7 menos que hoy. No ha cambiado grandemente. Es dura la situación, porque estamos en los niveles más altos de desocupación de la historia de nuestro país, pero ¿por qué este revival en este preciso momento? Yo creo que ya está llegando un punto donde la gente que en su momento apostó a la expectativa, esta sensación de que es necesaria la estabilidad y entonces hay que aguantar en función de que siga la estabilidad con una esperanza futuro. Yo creo que lo que está empezando a suceder es que estamos viviendo un periodo fuertemente recesivo. Esto significa que cada vez hay mayores índices de desocupación, de subocupación, y la precarización del empleo, como decía, es más fuerte, y esto está empezando a hacer eclosión en la gente. Yo creo que no somos necios, creo que el resultado del domingo en la capital federal tiene que ver mucho con la particularidad de la capital federal, que es lo que votaron los porteños. Pero creo que tampoco se puede ser ciego de pensar de que el resultado en la capital federal nada tuvo que ver con la situación económica global. Yo creo que el electorado de la capital federal también en este punto tuvo en cuenta la corrupción, la frivolidad, pero fundamentalmente la desocupación. Es decir, un dato que le impide a la gente poder desarrollarse con un mínimo de dignidad. En esto hay responsabilidades políticas concretas del Estado, porque es el modelo que han venido abrazando. Esto es una consecuencia necesaria del modelo que han venido desarrollando. En un marco de capitalismo salvaje, donde han retirado absolutamente al Estado de todas sus funciones, necesariamente... Ahora, Ariel, yo creo que el tema pasa. ¿Se acuerda con el modelo o no se acuerda con el modelo? Es decir, recién Susana planteaba, bueno, si nosotros hacemos críticas dentro del partido, es decir, ¿se puede criticar desde dentro del partido? Por ejemplo, ¿se pueden criticar ustedes, por ejemplo, después del Pacto de Olivos? ¿No? Eso, por más que el tema haya quedado claro que no significa un acuerdo con el modelo, pero esta ¿no significa parte de ese sinceramiento que está pidiendo la gente? ¿Cómo lo ven? Sí, yo no me hago cargo de eso, de criticar dentro del partido. Me parece que la cuestión acá pasa porque vos planteabas si estamos o no con el modelo. Y este es un modelo de exclusión. Este es un modelo que desde el año 93 a esta parte, si tomamos la tasa de empleo, que es otra variable que habitualmente no se discute, pero si tomamos la tasa de empleo, que es una variable más indicativa que la del desempleo, desde el 93 a esta parte, la actividad económica ha sido casi la misma, alrededor de un 34%. Pero la tasa de empleo ha excluido a 372.000 trabajadores de su puesto de trabajo, con el agravante de que año tras año 250.000 jóvenes buscan trabajo.
Entonces, este es un modelo de exclusión, no tiene respuestas para un vasto sector de la población. Y cuando digo respuesta, estamos hablando de un hombre, estamos hablando de un joven que con todas las expectativas termina su secundaria, quiere trabajar o se recibe en la universidad como un profesional independiente, quiere trabajar y no lo puede hacer, de un hombre, de un padre que puede ser el mío o de un tío que a los 50 años es excluido de su trabajo. ¿Y qué hace hoy? Es un hombre de carne y hueso. Entonces yo creo que yo no me hago cargo de la crítica dentro de... Yo voy a formular la pregunta de otra forma. ¿Se puede estar con el gobierno y en contra de Cavallo? A ver, Jorge. Sí, yo creo que ¿Sí? en que principio sí? no adhiero a las personalizaciones, pero no podemos dejar de reconocer, digamos, que el modelo nacional tiene digamos, una definición muy puntual y cuestiones que la personaliza el ministro de Economía, que es el responsable del tema, ¿no? De cualquier manera, nosotros creemos que desde el mundo del trabajo, desde el caso nuestro del sector público, de UPCN, nosotros estamos articulando todo lo que creemos que sea conveniente para flexibilizar, digamos, el funcionamiento del Estado para que dé respuesta, en primer lugar, a la comunidad, preservando el empleo de los trabajadores que hoy se desempeñan en el Estado, porque hemos visto otros modelos que han, digamos, excluido totalmente a los trabajadores del sector público con achicamientos, privatizaciones que han llevado a que solamente creemos mayores niveles de desocupación y el Estado se ha retirado de esa función. Entonces nosotros podemos decir, en definitiva, que estas pautas que establece el mercado, porque este es un gobierno que en muchas cuestiones se ha desligado y es la sociedad económica la que resuelve este tema, no tiene, digamos, un reaseguro social para el ser humano, como decía Marcelo acá, y que esto es lo que a nosotros nos preocupa. Nosotros, cualquier argentino, supongo que está de acuerdo con la estabilidad, que está de acuerdo, digamos, con el que tener una moneda sólida, pero nadie, creo que legítimamente, puede también aceptar que esto implique la exclusión de grandes sectores de la sociedad o que grandes sectores tengan hoy cada vez una situación peor en su mundo, en su trabajo, y para mantenerlo tenga que involucionar en condiciones que supuestamente eran estadios adquiridos en el mundo del trabajo. Pero tenemos también que ser claros en una cosa, por lo menos esto es lo que yo creo, que muchas de estas realidades están planteadas por el sistema económico imperante en la Argentina y en el mundo, y donde los protagonistas sociales, en este caso, como bien decía Susana, por ahí se la carga a los trabajadores y tienen distinto grado de responsabilidad todo este circuito económico. ¿Resignarnos entonces? No, por el contrario, yo no estoy diciendo resignarnos, sino estamos diciendo... Además, cuando yo te planteo la crítica dentro Ahora, el propio gobierno que vos me decías, nosotros mismos votábamos y adheríamos, te estoy planteando que además no hay opciones, porque el resto de los partidos políticos en el momento electoral y cuando se plantean las discusiones, plantean las mismas alternativas. Entonces, legítimamente, cada uno de nosotros opta políticamente por el que le merece confianza y le garantiza algún tipo de transformación. A mí lo que me preocupa en todo esto es que en este esquema siempre estemos pidiéndonos imaginación, inteligencia e ideas a los trabajadores y a la dirigencia sindical. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con los dirigentes empresarios? ¿Qué pasa con ese crecimiento económico que existió y esa estabilidad económica en el crecimiento productivo que existió? Yo quería plantear una cuestión. A mí me parece que no todos los partidos planteamos lo mismo. Es decir, evidentemente, yo creo que acá hay una cuestión fundamental. Si hablamos de un 17, algo por ciento de desocupación desde el Ministerio de Economía, realmente se está deshumanizando. O sea, acá hay lo que nosotros creemos que hay... Bueno, pero... Coincido. Pero creemos que... Coincido y aclaro que los que empezamos a hablar de hiperdesocupación en este país y de hiperdesempleo fuimos nosotros, desde la Confederación General del Trabajo, desde cada uno de los sindicatos, que empezamos a sufrir las consecuencias del plan económico. Pues fíjate que se va a pagar en los próximos 5 años 40.000 millones de dólares el monto del servicio de la deuda externa en los próximos 5 años. Nosotros no compartimos esa filosofía, ¿no es cierto? Nosotros creemos que hay varias medidas que se pueden tomar, pero es fundamental primero entender lo que es el trabajo, definir qué es el trabajo, porque el trabajo no es un sueldo, no es un salario, no es una dádiva, no es un diezmo, significa la posibilidad de una persona, de una familia, de desarrollarse dignamente. Entonces, en este modelo económico, el valor trabajo pasa a ser secundario, es decir, se analiza, un 0,7% más es una cuestión de números, y no se piensa que atrás de esos números hay un ser humano, como decía el compañero, hay una familia. Hay 3 millones y medio. Sí, a mí me preocupa un poco la visión esta de que todo es lo mismo que nos plantea acá nuestra amiga.
Yo creo que ni siquiera a nivel mundial, porque esto es otro problema, nos plantean que está todo el mundo igual, que en todo el resto de los países también hay desocupación y que por lo tanto estamos predestinados a mantener estos niveles de desocupación. Yo creo que no es lo mismo la desocupación del 2% de Japón que la desocupación del 17% en Argentina. Aquí hay políticas propias que son las que nos han llevado a elevar, por otra parte, en términos de 7 años, duplicar la tasa de desocupación. Entonces yo creo que aquí hay que empezar a analizar seriamente qué tipos de políticas se han llevado adelante del Estado que han ocasionado una duplicación en términos de 7 años de la tasa de desempleo. Entonces tenemos que empezar a hablar de la falta de un Estado que planifique hacia futuro un boom exportador, una política industrial seria. Hemos estado achicando el Estado irracionalmente. Si me permiten, yo quisiera decir, cuando uno analiza la actividad económica, uno puede coincidir que haya crecimiento, uno puede coincidir que existe el crecimiento en los indicadores económicos, puede existir que la Argentina cada año exporta más, pero exporta quizás en sectores que no generan mano de obra, como es el boom en este momento del sector agropecuario, bien saben todos ustedes, que no tiene un efecto, digamos, multiplicador de mano de obra. Entonces los grandes números del país están avanzando, si uno lo analiza ese punto, pero el ser humano, que es lo que a nosotros nos preocupa, el trabajador, nuestro afiliado, no tiene ese mismo, digamos, ritmo de crecimiento. Y a mí me gustaría decir una idea más, si usted me permite. Muchas veces nosotros nos planteamos una crítica muy dura al Estado, y durante muchos años se ha venido planteando una especie de destrucción del Estado, retirar el Estado y dejar el mercado. Bueno, estamos viendo que el mercado tampoco tiene soluciones para grandes sectores de la sociedad, que muchos compañeros, muchos ciudadanos mismos decían no al Estado acá, y sí la libre iniciativa de los privados, y la libre iniciativa de los privados también tiene, sin redes sociales, estos resultados. O sea, de una u otra forma, los que están sentados acá tienen, en cierta manera, algún grado de responsabilidad gremial, política, estudiantil en su momento. Y lo que uno observa es que cada vez es más grande la brecha entre la gente y sus dirigentes. Es decir, ¿esto por qué? Y también en el marco de la autocrítica, porque se está en una ambigüedad en la dirigencia gremial y política también frente a determinados temas, como por ejemplo decir, sí, yo en realidad apoyo este gobierno pero critico a Cavallo. ¿No es parte de esa ambigüedad? Pero en el caso nuestro no somos ambiguos. Desde un tiempo a esta parte venimos de alguna manera planteando las dificultades que tiene este modelo económico. Hemos construido junto con otros sectores sociales, llámese pequeños y medianos empresarios, pequeños y medianos productores, sectores estudiantiles, sectores políticos, bueno, un arco opositor a este modelo que permita de alguna manera cambiar la relación de fuerza que hoy existe, porque convengamos que más allá de los tecnicismos económicos se trata de un problema político. Vos planteabas si no hay opción, y acá hay opción. El Estado, la distribución del ingreso en la Argentina, vos comparabas con otros lugares del mundo. Bueno, en la Argentina el 20% de la población se lleva el 52% de los ingresos. La Argentina, o España por ejemplo, que es una situación similar en cuanto al desempleo, destina el 3% del Producto Bruto Interno al desempleo, a subsidios por desempleo. La Argentina ni la 10ª parte. Es decir, acá se trata de que el Estado, de una vez por todas, tome las riendas en el asunto, haga una redistribución del ingreso, y en ese sentido una respuesta política de los sectores sociales que puedan acompañar. Contradictoriamente en España acaba de ganar un gobierno de derecha, ¿no? Esto también es para reflexionar. Bueno, una estructura social, una estructura social seria es reemplazada por un gobierno de derecha. El tema, frente a la gente, la pregunta es, ¿somos ambiguos o no somos Guillermo, ambiguos? yo te quiero aclarar una cosa. Vos decías que la dirigencia se separa cada vez más de la gente, y creo que hay que hacer alguna diferencia. Alguna dirigencia se separa cada vez más de la gente. Las generalizaciones son injustas. Por supuesto. Porque evidentemente los que dirigimos y tenemos una relación con la gente directa, constante y diaria, como los compañeros dirigentes gremiales que estamos sentados en esta mesa, realmente sabemos que coincidimos con nosotros. Y si tomamos algunas decisiones es justamente porque nuestros compañeros toman las mismas decisiones. Y si no, cuando nosotros decidimos hace un año atrás, como justicialistas y peronistas que somos, por lo menos en mi caso, apoyar la reelección de Carlos Menem, el conjunto de los trabajadores también lo decidió, y de ahí salió el 50% en este país. Y cuando levantan la mano que hay que privatizar alguna empresa, por ejemplo, se dice, ¿esto va a dejar gente en la calle también? No, evidentemente creo que hay que plantear la discusión de los temas y insertarse en la discusión de esos temas. Por eso a mí me preocupa, insisto, en que entre nosotros estemos tratando de buscar los responsables, y siempre, como decía Jorge recién,
se busque con que el único responsable es el Estado. Coincido totalmente en que el Estado tiene una gran cuota de responsabilidad. El gobierno político tiene una gran cuota de responsabilidad porque es el que está implementando la política económica. Y eso es lo que nosotros estamos cuestionando. Y lo criticamos y lo cuestionamos y además nunca lo negamos. Ahora, y eso no nos trae ambigüedad. Susana, el gobierno también es el que le da los instrumentos al empresario para esa concentración económica. Exactamente. Sí. Y Es esto el es lo que gobierno, estamos discutiendo. Porque además, Sí. el gobierno en Sí. este país no es solamente el Poder Ejecutivo. No, por También supuesto. es el poder legislativo. No, a mí me preocupa donde además, pero el tema que preocupa- existe la representación política proporcional de Sí. cada uno de los No, partidos cierto, que, Sí, bueno, que- pero eso no que es lo trabajan mismo en nuestro tener país. mayoría en ambas cámaras, lo Sí. cual asimila las políticas del legislativo a las del Poder Ejecutivo. Sí. Y donde, por otra parte, determinados fallos judiciales también se asimilan bastante a las necesidades del Poder Ejecutivo. Yo creo que aquí hay dos discusiones que son distintas. Una cosa es si la gente, en función de limitaciones de la oposición o de falta de alternativas, vota una determinada cuestión. Ajá. Y otra cuestión es cuál es la responsabilidad que tiene el modelo económico que lleva adelante el gobierno en las consecuencias que el mismo modelo genera, en este caso la desocupación. Ajá. Porque si no corremos el serio riesgo de intentar comprar nuestra relación con un partido político determinado Ajá. en función de una relación Los que van a de costo-beneficio. los que fueron, A mí me claro. gusta estar acá, pero Sí, no sí. me hago cargo de la desocupación. No. La desocupación es intrínseca Sí. a las decisiones Jorge que se quería están hablar. tomando. Sí, a mí yo Sí. quería referirme con el tema de la cuestión de la desconexión entre los compañeros y, Sí. y los dirigentes. Cada cual legítimamente supongo que debe pretender ser representativo. Supongo que No, por es supuesto. una cuestión Yo lo- personal. lo- Pero yo de lo cualquier que manera pregunto esto uno se si puede se reflejar está en la práctica. ambigüedad. No, pero no, No. yo creo que esto se Sí. refleja en las prácticas, porque bien dice que alguna gente dice una cosa y hace otra. Ajá. Y en este caso nuestro sindicato está Sí. en estos momentos en un proceso de participación muy directa de los compañeros, digamos, empleados Sí. públicos, Ujú. reformulando y realizando propuestas muy puntuales, Ujú. como el caso de educación, como el caso de salud, como el caso de la caja de lotería, Ujú. como distintas áreas digamos, del Estado, donde la propia gente, nuestros propios compañeros, a través del sindicato, Sí. una tarea mancomunada, está buscando cuál Yo- es la forma que el Estado dé mejor servicio, y esto lo está haciendo Claro. con el gremio, Yo- y lo hacemos todos Yo los días. Lo que digo, Jorge, ¿Eh? por ejemplo, yo recuerdo cuando Pedraza anunció, el propio Pedraza, los despidos en ferrocarriles, por Exacto. ejemplo, ¿no? Bueno, me sí, permitís- no me quiero escaparle a tu permitís- pregunta. quiero plantear- Déjame en el tema Sí. sindical, porque me Sí. parece que ahí está la cuestión. Sí. A mí me parece que esto se nota, digamos, porque es de público conocimiento, que en el seno del movimiento obrero hay un debate. Ajá. Hay un debate interno. Sí, sí. Y este debate, ojalá se traduzca en el debate de los compañeros de trabajo, en los compañeros de base, digamos. Ajá. Porque, bueno, existe una central sindical, que es la CGT, Sí. que de alguna manera tiene visos de oficialismo. Ajá. Existe un sector interno de la CGT que se ha constituido en un movimiento, que es el Movimiento Trabajador Argentino, el MTA, Ajá. que de alguna manera ha construido, junto con otros sectores opositores, la marcha federal, ha tenido actitudes críticas hacia este gobierno, Palacios, por ejemplo, de UTA. Quizás esta realidad no se traduzca en forma similar acá en la ciudad de Santa Fe. Y existe otra, que es la Central de Trabajadores Argentinos, el CTA, entre las cuales está ATE, donde, bueno, descarta cualquier tipo de alianza con la CGT, Ujú. cree que es una estructura que hoy está vacía y que tiene que ver con, digamos, dirigentes, en este caso, que, bueno, utilizan esta central sindical para, bueno, negociar otros factores que no tienen que ver con los trabajadores. Y bueno, y esta es la realidad del movimiento obrero. Entonces, me parece que si vos preguntabas, Pero los que por ejemplo, los que ayer fueron a Rosario a pedalear puedo- y que decíamos queremos trabajo, Exacto, yo no puedo- tienen ni partidos políticos, ni MTA, ni CGT, ni nada. Yo, si Bueno, me o sea, permitís, en ese caso lo que quiero sí. plantear es lo siguiente. Yo Sí. personalmente coincido en que somos ambiguos. O sea, yo creo que en la medida que los gremios, que los partidos políticos no asumamos una actitud frontal contra este modelo que significa la destrucción de nuestro patrimonio, la entrega de nuestra soberanía, la destrucción de la familia, el saqueo y la perpetuación. Nos olvidamos de que este es un gobierno que ha traficado con armas, nos olvidamos de tantas cosas. Yo creo que si no somos concretos, la gente indudablemente se esquiva, no tiene claro hacia dónde vamos. Yo creo que hace falta. Yo tiro dos ideas, ¿no es cierto? Acá se está debatiendo el Paraná Medio y se está debatiendo el casino. ¿Qué duda les caben que son propuestas para hacer negocio?
¿Qué duda nos cabe? ¿Creemos que realmente va a haber una contratación de mano de obra? Esto es para negocio de 2 o 3 grandes capitalistas que van a favorecer aún más la concentración de capitales. Este modelo cierra en la educación, cierra en salud, ha reducido ayer el 20% del presupuesto del hospital Iturraspe. Ayer, cuando está en plena crisis el hospital público, se han contratado bajo cuerda 200 empleados públicos en la municipalidad hace 2 días. Podemos dar hasta nombre y apellido, bajo cuerda. Se habla de que no hay dinero para pagar los salarios. Entonces, ¿hasta dónde vamos a aguantar este modelo? ¿O confrontamos o somos cómplices? Bueno, una conclusión, Susana. Segundos. Insisto, tiramos el tema nuevamente en que la solución la tenemos que plantear nosotros, con alguna supuesta autocrítica que las hemos hecho mucho y las seguiremos haciendo, pero insisto en que hay una dirigencia política que fue votada para resolver los problemas de la gente, y esa es la dirigencia que tiene que encontrar la solución a los problemas de la gente. Nosotros fuimos votados para representar los intereses de nuestros compañeros y protegerlos, y en eso estamos trabajando arduamente. Gracias por haber estado aquí esta noche, y yo creo que es un tema que no se agota en 20 minutos de televisión. Muy amables. Enseguida el ministro de Salud de la provincia.